Ana, Irama, Ivana y Nerimir, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, doctora. Bien. Sí se le Excelente. escucha. Sí, ahora sí, era que había un problema técnico aquí, Joanita. ¿Y cómo está Ivana? Muy bien, doctora, aquí conectada presente. Perfecto. ¿Y Nerimir, cómo estás? Nerimir. Bien. Bueno, yo les había enviado el material a la plataforma, muchachas. De hecho, el acuerdo de aprendizaje se los envié para lo que son las actividades que vamos a desarrollar. Se pueden dar cuenta que no coloco fechas en primer lugar porque soy de las que creo que el adulto va desarrollando de acuerdo a las posibilidades y al tiempo las actividades. Generalmente pues yo soy reacia a las fechas, que les digo al lobito que dejar las actividades abiertas hasta último minuto. Sin embargo, pues hay algunas normas, pero bien. Igual, si por alguna razón no pueden subir el material en el momento que está programado en plataforma, ustedes me avisan que yo le doy apertura para que las puedan llevar a la plataforma. En cuanto a ello, pues tenemos lo que es el plan de evaluación, que es el plan donde tienen en primer lugar, contienen allí lo que es la unidad 1, la fundamentación hermenéutica del material de Foucault y la cuestión del derecho. En esa hay un problema de conectividad, discúlpenme muchachos, sin embargo, pues vamos a ver cómo resolvemos para poder trabajar. Aquí voy a compartir la pantalla con ustedes en cuestión del acuerdo de aprendizaje, de manera que puedan visualizar que tienen dentro de la primera unidad la fundamentación hermenéutica del material de Foucault y la cuestión del derecho. En esa van a hacer una producción escrita y allí mismo está la plenaria que vamos a desarrollar posteriormente a través de un foro chat. Puede ser vía WhatsApp o puede ser también a través de la plataforma, de manera que ustedes vayan intercambiando experiencias de aprendizaje y vayan conociendo cuál es el aporte y cuál es el criterio que mantiene cada uno de ustedes como estudiantes de Derecho Procesal Penal. Igualmente en la segunda unidad que tienen ustedes allí, ya también en plataforma, vamos a tener un ensayo. Recordemos que nosotros estamos en un espacio donde hay que producir conocimiento y esa producción de conocimiento viene a través de la hermenéutica. Como abogados van a hacer ustedes un proceso de interpretación de lo que allí tienen, que es el análisis argumentativo de los planteamientos también de Foucault en la crítica jurídica. ¿Por qué les envío estos materiales? Se preguntarán ustedes cuando les voy a hacer ahorita un recorrido por lo que es la filosofía y su evolución histórica. ¿Por qué? Porque en la modernidad estos planteamientos les permiten a ustedes tener una visión clara sobre lo que son las posturas filosóficas actuales con relación a las reflexiones jurídicas, pero también a la crítica jurídica y, por supuesto, a todos los pensamientos del derecho. En la unidad 3 vamos a hablar en un foro chat también sobre la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. ¿Por qué razón? El derecho está enmarcado también entre las ciencias sociales y, si se quiere, entre las ciencias humanas, porque no hay derecho si no hay personas. Ustedes se apegan a unas posibilidades de intercambio con lo que es lo normal, los deberes, pero los derechos, pero también con los deberes que debemos cumplir. Y las corrientes del pensamiento del derecho es un cuadro comparativo en el cual ahí anexe que contenga año, exponente, característica, resaltante y diferencias también que puedan encontrar con ellos, igualmente las semejanzas. Todos lo pueden visualizar, tienen un 25% que también dentro de las normas de la universidad está reglamentado que las actividades no deben exceder del 25%. Entonces, bueno, allí es parte de las actividades que vamos a desarrollar con relación a ello.
Pero igualmente, muchachos, nos vamos a venir ahora a lo que es la filosofía, atendiendo todo lo que son los procesos de entendimiento y lo que es la filosofía. Buenos días, Wickerman, ¿cómo estás? Excelente, me contenta que ya se vayan sumando. Vamos a tener lo que es la filosofía de la ciencia. En ella pues hay un recorrido histórico, hay una evolución histórica de la filosofía que por supuesto nos va a permitir a nosotros ir recogiendo diferentes posturas acerca de lo que es nuestro ser y deber ser en el análisis jurídico. Pero no puede haber un análisis jurídico si no conocemos realmente cómo ha sido el recorrido histórico de la filosofía y la ciencia. Entendiendo así que desde la episteme todas las concepciones, ya sean las multiciencias, la diversidad de ciencias, la filosofía viene siendo esa rama que le permite a nosotros conocer el origen del conocimiento, por supuesto, pero cómo también intervienen las diferentes corrientes filosóficas en la construcción del conocimiento. Aquí podemos nosotros resaltar algunos aspectos fundamentales de la filosofía. Tenemos los periodos de la filosofía y entre ellos tenemos la filosofía presocrática, es decir, la filosofía antigua, antes de Sócrates, pero que al mismo tiempo también era un periodo donde todo lo que se visualizaba a través de la filosofía tenía una característica muy cósmica, es decir, el estudio de la astrología, las mediciones del tiempo, todo aquello que tuviese que ver con la salida de la luna, del sol, todo aquello que precisamente comienza en la Grecia antigua, pero que también inicia con ese conocimiento de lo que nosotros conocemos como universo y todas las cosas que en ella intervienen. Posteriormente tenemos también, por otra parte, lo que es la filosofía clásica. Por supuesto, esta filosofía pues también parte de lo que son esos sofistas, esos conocedores del conocimiento en su momento determinado, y que a partir de Sócrates comienza y sufre eso que nosotros podríamos decir un giro antropológico. ¿Por qué? Porque viene la intervención del hombre como parte fundamental dentro de todos los procesos. Recuerde que no hay hecho conocente si no hay un sujeto conocedor. Es decir, que todo lo que nosotros teníamos para ese entonces en el contexto, que bien claramente ellos lo decían, todo aquello que estaba y que podíamos ver era lo que realmente para nosotros era un conocimiento verdadero. El conocimiento abstracto, dado también a lo que es la creencia, pues ellos lo veían como una situación, si se quiere, como utópica, pero resulta que habían mensajes y señales que le permitían a ellos conocer que ese conocimiento abstracto también tenía parte de realidad. Por eso es que tomamos en consideraciones corrientes del pensamiento como el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo. Entonces, todo eso es fundamental dentro de lo que es la formación como tal de la filosofía. Después viene el Sócrates de Atenas con todo un recorrido, por supuesto, que viene siendo, como les dije anteriormente, que dio el giro antropológico porque viene siendo ese conocimiento y se centra en el ser humano. Y particularmente en algo que es fundamental para nosotros, como lo es, y para el abogado, como es los principios éticos y la moral que rondan dentro de ese proceso, de ese ejercicio del derecho, y no solamente del derecho, sino de cualquier ciencia. También, bueno, seguidamente tenemos al discípulo de Sócrates, que es Platón. Ahí hay literaturas que dicen que jamás Sócrates escribió una línea porque no sabía leer ni escribir, pero él fue el creador de esos espacios de reflexión donde muchos dicen que era como la escuela de la filosofía, donde iban los discípulos a recibir todos aquellos saberes y aquellos discursos socráticos que ejercía para el conocimiento y, por supuesto, para tratar la ética como un fundamento esencial, y que no solamente queda en esa Europa o en ese continente antiguo, sino que también se traslada al mundo occidental.
Platón, como discípulo de este gran filósofo, deja una amplia obra escrita y dicen que muchos de los postulados que Platón promueve son precisamente los postulados que Sócrates les hizo saber en esos encuentros, en esos discernimientos que tenía. Y bueno, Aristóteles también, tras haber permanecido en esa academia, la abandona y sigue, por supuesto, todos los principios de la escuela de Platón, y es donde dicen que se viene inicialmente a crear lo que se denominan los liceos actualmente. Su obra pues ejerce fundamentalmente en nuestra historia un aspecto reales y fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros todavía actualmente seguimos citando dentro de nuestros escritos y nuestras producciones a lo que son estos grandes filósofos. Bueno, aquí hay un mapa donde muestra lo que es la época, pueden ver que la amarillita es la época presocrática, la época clásica y la época helenista. Aquí podemos ver entre los presocráticos a Zenón, a Parménides, Demócrito, Protágoras, Anaxígoras, Empédocles, y también aquí está Pitágoras, Heráclito y otros tales como Tales de Mileto, que según la historia fue el primero en observar lo que nosotros hoy en día conocemos como los eclipses, y que fue hasta condenado porque lo consideraban una persona escaso de conocimiento por el hecho de crear como premoniciones, pero no eran premoniciones, él estaba haciendo un estudio científico y estaba haciendo cálculos, y podía más o menos percibir para qué fecha podía haber un cruce entre el Sol y la Luna. Y así sucesivamente en la época clásica tenemos a Aristóteles, Platón y Sócrates, que fueron los más renombrados. Profe Hilda, bienvenida, buenos días. Todo. Y aquí también tenemos en la época helenista, pues por supuesto que tenemos a Pirrón, tenemos a Epicuro, a Panecio, a Pasidonio, a Zenón y entre otros tantos. Esto es un recorrido que a lo mejor a ustedes les parezca un poco tedioso, pero es necesario que puedan ver un poquito de ellos, que yo voy a adelantar algunas imágenes porque el tiempo es muy corto, pero donde ustedes pueden tener algún conocimiento. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas que se hacían los presocráticos? ¿Qué es el arjé, el mito? Todo aquello que se planteaba desde la escuela de Mileto, y que de una de las grandes opciones que se daban casualmente es el origen y las causas del todo. Y ahí están todas las características que yo les decía, que estaban más hacia el aspecto cósmico y al aspecto ambiental, y por supuesto toda esa evolución que se vino generando. Pero realmente vamos a irnos un poco más hacia lo que es la reflexión presocrática. Por ejemplo, la escuela de Mileto habla sobre el origen y la causa del todo, y los pitagóricos hablan del número que está en todo. Y los pitagóricos también tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta nada más que nuestra propia concepción y característica como ser humano, nosotros tenemos una fecha de nacimiento, tenemos una talla, un peso que son reflejados en números, tenemos una dirección, un número de identidad. Y lo dijo él en la era presocrática, y precisamente hoy en día podemos tener esa evidencia. Luego aquí, bueno, pasamos por todos estos. Ya tenemos aquí a Sócrates y los sofistas, que fue en el año 5 antes de Cristo, y por supuesto, ¿qué es lo que él deja como legado? Es que él habló desde ese entonces lo que son los principios democráticos, de los saberes políticos y éticos. Y recuerde que el derecho está entre las ciencias que abarcan el derecho, las ciencias políticas y por supuesto esos principios éticos y morales que nos van reforzando. Igualmente, bueno, él dice que la verdad no existe, que todo es relativo. Ahí es cuando nosotros podemos hablar de aquellos escépticos, porque el dogmatismo habla de una verdad, pero una verdad que está dada solo a lo que se puede ver y a lo que podemos percibir.
pero a través de, porque ellos utilizan la técnica de la observación y todavía hoy existe dentro del método científico, la técnica de la observación, de la observación, es porque a través de la observación nosotros nos damos cuenta de los hechos y de los eventos o fenómenos que ocurren. Sin embargo, me dirán ustedes, ¿y por qué un ciego no puede ver? Pero es que el ciego tiene otras capacidades que generan un sentido mucho más amplio, como del tacto, la percepción, y que para ellos pues es como que si estuviesen viendo, es evidente lo que ellos perciben. Y para Sócrates la verdad existe y se conoce como medio razón. Bueno, aquí pues podemos ir viendo a los sofistas, Platón, que Sócrates, que era el que generó el diálogo, y por supuesto que el discernimiento, como yo les dije, precisamente parte de un principio de lo que es el reconocimiento de la ignorancia a través de la ironía, pero al mismo tiempo también la mayéutica, que él hacía la técnica de la pregunta, el método de la mayéutica, es la pregunta y la respuesta para tratar de extraer conocimientos de las personas. Aquí pues también tenemos parte de lo que es Platón y su filosofía, tenemos el contexto histórico-cultural aquí, pero yo quiero ir un poco hacia esta parte de la filosofía medieval, donde también hay una incidencia de todos los procesos a través de lo que es la creencia como tal, de la existencia de ese Dios. Y en este periodo teológico que nosotros estamos observando, la filosofía medieval, precisamente es la filosofía del escolantismo. Aquí es donde nacen las universidades. En esta filosofía nosotros podemos ver que a través de los monasterios se comienzan a hacer los estudios para los adultos, pero había una característica particular, que generalmente eran los hombres los que iban a ese tipo de escuela. Posteriormente, muchos años después, cuando la mujer empieza a tener incidencia, a pesar de que tenemos antecedentes de que había mujeres que hasta se disfrazaban de hombres para poder acceder a los estudios. Y de ahí es donde existe lo que es la asociación de la filosofía con el cristianismo y por supuesto lo que denominamos la filosofía medieval. Aquí tenemos como sus principales exponentes a San Juan Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Ellos casualmente pues nos hablan de la fe, y el influjo que tuvo considerablemente fue la particularidad de que la totalidad de los pensadores cristianos durante este siglo le decían que luego ellos van hacia la filosofía tomista, que es precisamente la de Santo Tomás, cuya filosofía aristotélica él retoma, se va hacia los tratados aristotélicos, y de allí es que se da el momento crucial o fundamental de la escolástica. Como les dije anteriormente, es donde surge la escolástica, es decir, la aparición de las universidades como inicio a una nueva filosofía, que es la filosofía moderna, y donde realmente ese campo y esa radiación va a ampliar todas las posibilidades para que nosotros comencemos a tener un ejercicio claro de lo que son estos procesos de preparación, formación intelectual, que no quiere decir que anteriormente no existiera, pero era, si se quiere, muy clasificatoria y discriminatoria al mismo tiempo, porque eran pocos los que podían acceder a ella. Aquí está también la psicología, la filosofía patrista, que es casualmente, que comienza con lo que es la creación del sacerdocio como tal, y pues por supuesto que es la figura más importante allí fue la de San Agustín, y la escolástica, como les dije, pues la referente a Santo Tomás. Aquí tenemos lo que es la razón y la fe. A ustedes les van a quedar estas láminas allí en plataforma para que ustedes puedan ir visualizando. Sin embargo, pues vamos a hablar un poco de lo que es San Agustín cuando trata de establecer las condiciones con el argumento frente al escepticismo. Los escépticos, pues ellos como no creen en nada, no es que son ateos, es que son escépticos, que es otra concepción, pero tienen algo de similitud. Pues ellos no creen en la certeza, en una verdad absoluta como tal. Y por supuesto pueden dudar de la existencia de algo. Entonces, pues los planteamientos de San Agustín allí dice que aún en el caso de que esto no dejaría de existir,
al menos en el juicio propio, aunque pueda equivocarse, como tal, siempre será verdadero. ¿Por qué? Porque hay una certeza de la existencia, porque la fe para él es la certeza y la convicción. Entonces, y bíblicamente, de hecho, eso está escrito. Entonces, por ejemplo, el entendimiento es el principio de la contradicción. Es decir, que muchas veces nosotros no creemos en algo y tenemos la capacidad de contradecir, de discernir acerca de algo. Pero también él habla de las verdades absolutas como las verdades matemáticas. Y por supuesto lo que les decía anteriormente, que tratando con el método de la observación, con la técnica de la observación que tenemos, que ellos ven en la realidad exterior, es decir, en el contexto que nos rodea, todos los fenómenos. Porque no puedo yo decir si que está lloviendo, si no está cayendo, si yo no me estoy empapando, si no veo que está cayendo lluvia, si no veo el piso que caen las gotas, ¿ves? Pero también pueden haber simulaciones de lluvias. Entonces, por eso es que se crea el principio de la contradicción. Bueno, aquí tenemos el pensamiento de Santo Tomás, las huellas y las influencias aristotélicas. Pues aquí, por supuesto, como les decía, que es la certeza de esa relación hombre-naturaleza, y por supuesto que permite un análisis a un conocimiento mucho más amplio. Razón y fe, bueno, aquí está la filosofía moderna. Aquí es donde yo quería también centrarme un poco, porque es lo que más nos acerca hacia los postulados que nos están viendo ahora y los que manejamos ahora. Y el conocimiento del punto es la reflexión filosófica. Ahí les digo y les comento y les pregunto a ustedes y me pueden decir. Es cierto que uno de los métodos que utiliza el abogado es precisamente la hermenéutica, es decir, la interpretación de la norma jurídica, de la ley, de los discursos jurídicos, de una jurisprudencia como tal, ¿verdad? Bueno, aquí casualmente es una reflexión filosófica, pero que no nace aquí, sino que ellos traen la hermenéutica del pasado para poder concretarla precisamente como una manera de abordar el conocimiento y de llegar a reflexiones profundas que le permiten a la persona desde su propia experiencia interpretar la ley. Por eso es que existen los juicios, porque si todos los abogados absolutamente interpretaran la ley de la misma manera, no habría sentido que existiese un defensor y un acusador, ¿verdad que no habría sentido? Porque si lo interpretamos igual todos, pues entonces no habría sentido para ellos. Aquí tenemos también lo que es la teoría de la doble verdad. Y esta teoría de la doble verdad es porque defiende la concepción que puede ser verdadero, lo contrario de lo que es nuestra creencia, lo que teológicamente se acepta como verdad y fe. Entonces aquí es la teoría de la doble verdad. El conflicto entre razón y fe viene también interpuesto a raíz de lo que plantea Santo Tomás, pero también a partir de lo que las doctrinas del cristianismo han venido dejando. Por eso es que el respeto a la diversidad cultural y a la diversidad de crédito debe darse, porque las percepciones y la interpretación que cada uno de esos grupos etnográficos le dan a la Biblia, hay que aceptarla y hay que respetársela como tal. Porque a la hora de la verdad todos se versan en el cristianismo, es decir, en ese solo Dios y en esa sola creencia, solo que tienen costumbres, comportamientos y maneras diferentes que se aceptan dentro de su propio espacio donde converge su religión. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y los principales exponentes de la época moderna, pues tenemos a René Descartes. Él se considera como el padre de la filosofía de esta época, y claramente habla de la corriente epistemológica que concede a la razón el papel fundamental de los sentidos, es decir, que a través de la razón, de lo que nosotros pensamos y razonamos, es que se pueden dar hechos verdaderos. Y tenemos también a Hume, quien plantea que el racionalismo que se desarrolla en esa época, en esa Europa occidental, y por supuesto es uno de los más representativos portavoces
llevando al empirismo, es decir, a esa realidad cotidiana que vivimos nosotros en el día a día, mediante el análisis del conocimiento y la crítica a la metafísica y a lo moral. Recordemos que lo metafísico, pues por supuesto hablan de una verdad y muchas veces una verdad abstracta, porque hay muchas cosas ocultas dentro de esa ciencia que no las vemos, pero que de acuerdo a los estudios que han desarrollado, pues ellos las muestran como una verdad verdadera. Estos ejercicios casualmente nos van a permitir a nosotros que desarrollar un proceso de racionalismo. También tenemos a Rousseau, tenemos a Kant. Kant es uno de los más trascendentales también hoy en día, que lo tomamos en cuenta porque él marca un nuevo problema del conocimiento en el cual presenta que lo formal y lo material del conocimiento han de colaborar de manera recíproca para que pueda darse realmente el razonamiento o el racionalismo como tal. Entonces esto nos permite a nosotros ir recogiendo casualmente posturas que nos va a identificar realmente nuestra estructura que vamos a seguir en el trabajo de investigación que van a desarrollar posteriormente. Tenemos aquí ahora también a Descartes. Aquí hay unas pequeñas cosas que él plantea, pero cuando él dice que hubo terminado los estudios, pudo cambiar de opinión, pues lo embargaban tantas dudas y errores que le parecía que en procura de instruirse no había conseguido más que provecho al descubrir cada vez más su ignorancia, es decir, que se da cuenta que aquello que se plantea de que solo sé que no sé nada o solo sé que nada sé, pues viene descubriéndolo también Descartes dentro de ese discurso. Vamos a adelantar un poco. Aquí también tenemos las corrientes de la filosofía moderna. Tenemos el racionalismo de Descartes, Spinoza. Y Lenin Baruch Spinoza fue un reconocido. De hecho, él era judío, su familia era judío, pero él planteaba que ese amor tan inmenso y verdadero que él sentía hacia Dios era sublime. Y por supuesto todo lo versó en un comportamiento muy humanista, muy sensible, pero partiendo de un razonamiento lógico. También tenemos aquí el empirismo y el idealismo trascendental, que es casualmente el método que... Aquí también hay algunas características del racionalismo, aquí como una fuente válida del conocimiento, que es casualmente la razón. La experiencia sensible no es fiable, es decir, aquello que de pronto sentimos no es confiable para un conocimiento verdadero. Esos son los planteamientos de ellos. Y que puede constituir una deducción, o sea, que el método que utilizan es el método deductivo, o sea, que son bastante positivistas en la concepción que plantean. Y esto procede de la razón, las ideas innatas, el modelo del conocimiento son las matemáticas, por eso les digo que es totalmente positivista. Y aquí el método, por supuesto, como les dije, es el matemático, intuición y deducción. Aquí no vemos aquella parte de cualificación que podemos encontrar en los hechos como lo que es el método de inducción. Y aquí tiene 4 reglas fundamentales que ellos dicen: la evidencia, no admitir conocimiento que no sea presente total, lo que les dije anteriormente. Esas verdades evidentes no se alcanzan con la intuición. Pero también está el análisis, que es descomponer lo complejo hasta llegar a sus elementos o naturales simples, es decir, que va desde lo mayor a lo más sencillo. Aquí por eso es que ellos trabajan con la deducción. Y también tenemos aquí en este aspecto lo que es aquí atrásito, discúlpenme, lo que es la síntesis, que es casualmente reconstruir lo complejo a partir de lo simple. Pero igual van desde una postura deductiva como tal. Aquí nos vamos ahora a lo que es el empirismo, que es casualmente lo que plantea Jung como máximo también exponente, y tiene algunas características. Se pueden dar cuenta que aquí sí está la inducción como parte de las ciencias empíricas. Ese es el modelo que ellos toman. Y por supuesto son críticos con la física racionalista porque ellos van hacia la sustancia.
El idealismo trascendental también de Kant, aquí lo tenemos, es una crítica pura a la razón, y las facultades que tiene son sensibilidad, entendimiento y razón. Entonces, bueno, aquí dice que engloba toda la experiencia bajo las ideas de Dios, alma y mundo, es decir, cuerpo, mente y espíritu. Y aquí también hay otras características en las cuales ustedes pueden ir observando. Y finalmente tenemos la filosofía contemporánea. Esta es la filosofía crítica de Kant al idealismo alemán y se convertirá en la corriente del pensamiento que predominó en Europa continental. A través de Hegel, el existencialismo de Kierkegaard, tanto como el marxismo y el vitalismo de Nietzsche, serán en buena medida una reacción al idealismo hegeliano. Por eso hay una crítica a la razón, que es a la ética y a la moralidad de Kant y Hegel. Es un libro bien interesante que ustedes deberían adquirir. Está en internet y es muy fundamental de que lo lean para que se den cuenta cómo esa crítica nos lleva a nosotros a tener una cosmovisión del mundo sobre las percepciones que estos dos actores tienen sobre la ética y la moral. De hecho, le dice la moralidad. En cuanto a la filosofía, estos son también representantes, está Marx, está Nietzsche y el pensamiento de Marx sobre tres influencias principales de Hegel, la economía clásica y el socialismo utópico. A partir de ellas, Marx realizará un análisis crítico de la sociedad. Y en cuanto a Nietzsche, pues tenemos que en buena parte su carácter crítico como su propuesta de transmutación de los valores de la cultura occidental plasmada en el ideal de superhombre. Ese hombre también multidimensional y complejo que debe existir. Y este es nuestro exponente más reciente, que por supuesto existen filósofos actuales que vienen haciendo historia, pero que no han tenido tanto renombre y generalmente pues no es que estén de lado, sino que seguramente los vamos a seguir encontrando en otros momentos. Aquí pues también tenemos que Ortega es el máximo representante de la filosofía española del siglo XX. Su búsqueda de la síntesis entre la razón y la vida lo condujo a investigar y a exponer los resultados de su investigación. Pues él ejerció un influjo considerable y lo que él vería truncado por la dictadura militar, pues dejó su posicionamiento a lo que es esa búsqueda de la verdad, de la raza, entre la razón y la vida, pues si se quiere, dormida en los documentos porque la dictadura le impidió a él pues hacer ese ejercicio y dar a conocer como su obra con mayor complejidad. Bueno, ahora aquí yo quiero conversar con ustedes un ratico, mis queridos muchachos, y es que precisamente vamos a trabajar. A ver, Iván, ya va, vamos aquí al grupo. Quiero ampliar aquí bien, muchachos. Ajá. Bien. Bueno, aquí tenemos a Joana. Joanita, que tiene alguna inquietud o alguna opinión al respecto. O quien quisiera de pronto hacer algún planteamiento. Ivana o Luis. Luis, ¿cómo estás? Me contenta. Buenos días, profesora, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿cómo me le va? Muy bien. Ahí les expliqué Muy bien, hace rato. excelente, profe. Ajá, dígame, Luis, dígame. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Sí, estaba escuchando pues la clase y tenía ganas de intervenir bastante porque tuve la oportunidad de hacer un contraste entre lo que era el estudio filosófico y la parte religiosa. Porque son coincidencias, o sea, no son coincidencias. Lo que pasa es que realmente ellos eran cristianos en el mundo filosófico y fueron clasificados como filósofos por el tipo de pensamiento, porque pues sabe que la Biblia tiene mucho
mucho conocimiento y cuando se transmite, entra en el campo de la filosofía también. Entonces, justamente, pues, en el caso de Santo Tomás, San Agustín cuando hablaba de la ciudad de Dios en su obra, él se estaba refiriendo a lo que la Biblia se refiere a la Nueva Jerusalén. Cuando habla la fe en ese nuevo pensamiento, justamente es lo que el cristianismo ha tratado pues de hacer ver en el mundo, y en la oposición pues de la parte religiosa, entonces para que no fueran tal vez tildados de radicales o de religiosos, entonces pues se fueron hacia la filosofía. Pero cuando usted analiza bien los textos que ellos expresan, ellos hablan de la fe, del amor, de la solidaridad, y en ese campo pues es el mensaje bíblico, y cuando hablan pues cuestión de lo que usted decía, pues que es la doble, ¿cómo fue que dijo? Ese doble pensamiento. Entonces está el pensamiento espiritual y el pensamiento material. Básicamente, pues allí hay coincidencia total. Entonces eso es lo que quería aportar allí, porque prácticamente en el tiempo... Que me parece excelente, Luis. En el tiempo moderno... Ajá, dime. Sí. En el tiempo moderno, o sea, nosotros estamos enfrentados en la misma filosofía, en la misma discusión histórica, donde se plantea la cuestión de la fe y la cuestión de la parte física, aparece la razón, como usted decía, pues no hay realmente ateos, simplemente son escépticos, tal vez por falta de información. Y la información, mucha de la información hay que aceptarla como válida por fe, y es donde se hace difícil, pues, donde un científico dice, no, yo veo lo que pruebo, como Santo Tomás, pero de la Biblia. Entonces, entonces, bueno, ese pues el comentario que yo quería hacer. Gracias, pero Luis. Ciertamente, pues, desde el principio siempre ha sido una cuestión de fe y esperanza versus realidad y razón. El aspecto físico y el no entender, y el no entender el mensaje cristiano, pues, básicamente. Sí, señor. Y es precisamente eso, mire, y uno de los grandes aportes que queda en esa época medieval, no solamente ha sido pues precisamente esa reafirmación a lo que es la creencia, al concepto de la fe, sino también el origen precisamente de lo escolástico, de las escuelas, de las universidades, de todo aquello que nos permite ampliar conocimiento, aunque era restringido, pues, y eso permitió que en las siguientes épocas o evoluciones que se vinieron dando a través de los siglos, pues se fuesen incorporando el estudio de las ciencias con mayor eficacia. Eso no quiere decir que antes no se daba, porque el origen de la matemática no es de ahora, el origen de las ciencias naturales no es de ahora, pero que nos permitió a nosotros ampliar, conocer esa historicidad para poder ejercer realmente razonamientos válidos que hoy nos permiten a nosotros tener mayor certeza, aunque el conocimiento es relativo, porque lo que hoy es válido, mañana no lo es. Bien nos pasó, Luis, cuando nos decían, bueno, a mí no me lo dijeron, pero la historia lo cuenta, cuando decían que la Tierra era plana, cuando decían que la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces después los avances, la tecnología permitió poco a poco darnos cuenta que por lo menos el hecho de que Colón viniera para acá, sí, y el hecho de que Colón viniera para acá permitió hacer un estudio más claro también de la Tierra, porque todo el mundo creía que iba en una sola dirección y resulta que cuando se dieron cuenta estuvieron en otras aguas que no eran las que ellos estaban buscando. ¿Ves? Entonces esas cosas, pues nos ayudan a nosotros. Pues, ajá, dígame. Yo pienso que lo que pasó allí, profe, que sabe que en la época medieval, en la cuestión de la religión estaba restringida. Ahorita hay libertad religiosa y se puede hablar con libertad.
pero en esa época era difícil. Entonces, de alguna manera, llevar el mensaje cristiano a un ambiente donde podía ser perseguido, donde podía ser clasificado de hereje, entonces empezaban la astucia de los pensadores en cómo introducir el conocimiento bíblico y de esa manera pues buscar una manera estratégica de introducirlo. Y a través de la filosofía se podía introducir, como hizo Pablo cuando llegó a Atenas, pues cuando dice, mira, aquí hay conocimiento, bueno, yo le vengo a hablar del Dios no conocido. Entonces, él aprovechó ese ambiente para introducir el mensaje cristiano. Lo mismo tuvo que vivir San Agustín, Santo Tomás, todo, para no ser clasificado de herejes, siendo ellos también sacerdotes, en el caso de San Agustín. Entonces tenían que, cómo llevar la cuestión de la fe cuando la iglesia decía que la salvación de Dios viene por obra, y él tenía que decirlo por fe, pero son cuestiones de estrategia, y consiguieron a través de la filosofía esa ventana de introducir el conocimiento. No se escucha, profe. Disculpe, tenía cerrada que tienes razón, que fíjate también con los planteamientos que hacía Santo Tomás, que hasta no ver, no creerlo. Tuvo que tocar las llagas de Jesús para tener bueno, y lo otro es que bíblicamente la fe es me corrigen por favor, los que tienen un acercamiento a la lectura bíblica, pero dice que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Algo así es, ¿verdad? ¿Ah? Profe Hilda. ¿Sí? Buenos días. Buenos La días. Encantada de saludarla, profesora. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bien. Entonces, allí nos podemos dar cuenta que lo abstracto, esa es la fe, ajá, que ese conocimiento, que es un conocimiento abstracto, si se quiere. ¿Por qué? Porque al no verse, es algo que uno no entiende y no comprende. Pero es que lo que realmente la presencia de Dios es algo evidente en el día a día, en el hecho de que estemos vivos, en el hecho que despertamos. O sea, son muchas las cosas. Y discúlpeme que me vaya un poquito por esta parte de lo que denominan de pronto creencias, pero es que no son creencias, esto también es ciencia, esto ha sido comprobado, ha sido estudiado. Y la Biblia, pues, es un libro que ha sido evidente hasta con las Apocalipsis. Se han venido dando cosas y, pues, podemos ir observando que hay situaciones que uno dice, oye, sí, aquí están, ¿ves? Entonces, es eso, Luis. Y es la creencia y la fe es eso, es tener esa voluntad real que aunque no veamos a Dios, sabemos que Él está presente, que es omnipresente, que en cualquier parte está. Bien. Muchachos, hace un rato yo les explicaba, pero estaba nada más Ivana y Joana conectados sobre las actividades. Allí está el acuerdo de aprendizaje y lo que van a hacer. No duden, si tienen alguna inquietud en escribirme, muchachos, allí en el grupo aparece mi número y si quieren escribirme por el interno lo pueden hacer, que yo no tengo problema. Si tienen alguna duda, si requieren de material o cualquier cosa, para apoyarlos. Entonces, estoy muy feliz de que estén aquí, de que formen parte de ello. Lamento que, bueno, hace falta una de nuestras estudiantes. Lamentablemente murió hace unos días, pero ella se conectó con nosotros en la anterior actividad. Y bueno, no está en este momento, pero hay que seguir avanzando y ustedes tienen que seguir creciendo como personas y con todas esas capacidades que tienen. Ya saben, si quieren decir algo, los escucho y luego que vayamos al cierre. Profe, ajá, dígame. El libro no lo he conseguido, porque ustedes mandan una actividad allí para analizar. No, yo le envié ahí. Y la cuestión del derecho.
Aquí está, mira, en la fundamentación hermenéutica del material de Foucault y la cuestión del derecho, yo se los envié en PDF ahí a la plataforma. Sí, todo, tanto tanto lo de la crítica jurídica como las corrientes del pensamiento, yo les envié todo ese material, así que no se me preocupe, ¿yo? Todo eso lo tienen allí. Ok. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Excelente. Ah, Hilda, tranquila, Hilda, dime. Habla, Hilda. Buenos días, profesora Dani, de excelente clase interactiva, excelente clase de filosofía, y felicitaciones. Me gustó mucho la parte de la moralidad y de la ética y de la parte de la hermenéutica en cuanto a la interpretación filosófica de las normas jurídicas, porque si bien es cierto que un abogado, un conocedor de las leyes, día a día tiene que irse preparando, día a día tiene que ir interpretando las normas de una manera deductiva, de varios métodos, no solamente el deductivo, sino también el inductivo. Entonces me gustó muchísimo la clase y bueno, me encantan mucho las obras de Michael Foucault. He tenido la dicha de leer La verdad y las formas jurídicas y bueno, pues me encantan las corrientes filosóficas porque nos permiten no solo interpretar, sino ahondar más en esa creación de las leyes para uno poder analizar más sincronizadamente y más deductivamente ese aprendizaje que a diario tenemos con las normas jurídicas y con la interpretación, evidentemente, de la jurisprudencia. Buenos días. Gracias, profe Hilda. Ajá, Sandro, que sé que a lo mejor se conectó un poquito tarde, pero no hay problema. Allí están las presentaciones en plataforma. Igualmente también está el acuerdo de evaluación, de manera que puedan desarrollar las actividades. Si tienen los lapsos, se les cumplen, no las han podido subir por alguna razón, me escriben que yo les hago la apertura nuevamente de plataforma. Sabemos los tiempos, realmente pues en esta época tan bonita de la Navidad, pues se nos... Y pese a la situación que estamos viviendo de crisis, pues siempre nos permite a nosotros ir tratando de hacer una vida normal, aunque no es fácil. Ajá, Sandro. Profesora, bueno, saludarles. Me acabo de conectar, acabé de recibir el mensaje de que la clase era a las 10 de la mañana y no a las 4 de la tarde, como se había dicho inicialmente. Saludarles y bueno, nada, escuchar lo que usted a bien tenga de enseñarnos, profesora. Feliz día. Gracias, Sandro. Como lamento, pero no importa porque ahí está el material. Y si hay alguna duda, cualquier cosa me llaman. Si yo tengo que repetirles, yo les puedo repetir posteriormente, que no tengo problema por eso. Joana, o Ivana, o Nerimir. Profe, yo, Ivana. Saludos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, profe? Mire, de verdad, excelente clase, me pareció, ahondamos muchísimo en el conocimiento, eso de el pensador, cuando plantea lo de que entre más, solo sé que no sé nada, porque entre yo más sé, más siento que me falta conocimiento, entonces, es muy bueno. Sí, Sí. nos ayuda a nosotros como abogados, demasiado en el sistema de ahondar en el pensamiento, analizar, interpretar, contradecirnos. Entonces, excelente, de verdad, me pareció muy buena la clase y bueno, esperamos continuar. Gracias, mi amor. Y es precisamente, gracias, es precisamente eso, Ivana, que todos esos métodos que tenemos dentro de los procesos de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento y del conocimiento, pues casualmente vienen de esa epísteme filosófica. No es que vinieron de la nada. A veces decimos, bueno, ¿por qué el pensamiento sigue hoy cuando eso fue hace tantísimos siglos y siglos antes de Cristo? Y no son siglos cortos antes de Cristo, sino muchos siglos antes de Cristo, y que la gente pues queda así como un poco impactada. Es precisamente eso, es la evolución, es la trascendencia, lo que permite que esos pensadores hayan dejado algunas notas. Como les dije antes, dicen que Sócrates jamás escribió, pero Platón, que fue su discípulo, dejó grandes obras
donde se plasma el pensamiento de Platón. Y hoy día, para nadie es un secreto que cualquier estudio filosófico, cualquier estudio más a nivel doctoral que toque las corrientes del pensamiento, tiene que recurrir claramente a los pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso es algo que no podemos dejar desapercibido. Joana. Profe, me pareció muy interesante la clase. De verdad, aprendí mucho. Me gustó también lo de cuando tocamos el punto que mencionábamos, cómo era la parte de que habían ciertas cosas en la Biblia que al fin y al cabo, cómo se entendía la fe también, porque pues son temas un poquito también álgidos que a veces como que tocamos y hay puntos muy contradictorios y cómo verlo o entenderlo también de cierta manera. Y también correspondiendo con lo que decía la compañera Ivana, me pareció que es una forma que nos hace crecer en el pensamiento, como decía ella, nos ayuda para poder nosotros interpretar por nosotros mismos, pensar, finalmente contradecir o tomar una idea y decir, bueno, este es mi pensamiento, esta es mi forma de ver, pero también evaluando los pensadores, evaluando cómo todo pues se relaciona, tiene una correlación y cómo finalmente podemos llegar a una conclusión o llegar a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, y también cómo estos pensadores que hace muchísimos siglos antes nos han influenciado y nos siguen influenciando en el día a día, Sí, porque sí. es su forma de ver las cosas lo que finalmente nos llevó a lo que hoy en día tenemos como filosofía, a lo que hoy creemos, a las corrientes de pensamiento que existen. Entonces es muy importante no olvidar de dónde viene, no olvidar que existe una historia y que pues en base a ello también nosotros tomamos partido. Sí, señor. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la participación. Sandro, ya sabe, cualquier cosa, disculpe el error en la planificación de Zoom, aparecía a las 4, eso es cierto, pero bueno, vamos a tener ya otra oportunidad. Yo estoy seguro que en algún momento, pues, si ustedes desean un cierre, también una actividad final, la planificamos para discernir un poco sobre las actividades que están por realizarse y, por supuesto, sobre esa propia conclusión, interpretación que ustedes le dan a lo que son los aspectos jurídicos dentro de la filosofía o de la filosofía relacionados con los aspectos jurídicos. Bueno, que tengan un excelente día. Feliz fin de semana y a seguir pensando, porque la única manera de aprender filosofía es filosofando, precisamente. Todos somos filósofos de vida, todos tenemos una posición propia y una creencia, pese a que está argumentada a lo mejor a través de otros que nos han influido en nuestro pensamiento, pero que también nosotros reflexionamos acerca de ello y, por supuesto, forma parte de esa crítica a la razón y a la verdad. Bueno, muchachos, que tengan un excelente día. Chaito, nos vemos.